Hermanos, iniciamos de esta manera el capítulo 2 y allí usted tiene su hojita y dice Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, cuando venimos a este mundo, nuestros padres se preocupan en darnos lo mejor. Y nosotros como padres también queremos que nuestros hijos tengan la mejor leche, los mejores pañales, queremos que tengan un lugar aséptico, que todo esté impecable. ¿Por qué? Porque queremos que crezca bien. Queremos que nuestros hijos estén sanos. Y queremos darle toda la cobertura necesaria para que ellos puedan crecer. Le damos las vitaminas y todo. Ahora, nosotros cuando venimos a Cristo Jesús, Dios se preocupa que nosotros tengamos el crecimiento correcto, que podamos crecer correctamente. Y ahora, ¿qué va a hacer el Señor? Va a hacer algo maravilloso. Él nos va a dar su Espíritu Santo para que nosotros podamos crecer. Si Dios, hermanos, no interviene en nuestras vidas, nosotros no podríamos crecer. Es la intervención de Dios en nosotros, porque leímos que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios le ha tenido buena voluntad. Dios me ha tenido buena voluntad. Y es tanta la buena voluntad que Dios tiene para con nosotros que Él dice, yo te voy a dar de mí. Y usted ha recibido, juntos hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos crecer. El capítulo de hoy vamos a hablar acerca del crecimiento del cristiano. Un cristiano, un ser humano no puede crecer en la fe si no tiene el Espíritu Santo del Señor. Un ser humano. Ahora, todos los que hemos recibido a Cristo Jesús, hemos recibido al Espíritu Santo, todos. Ahora, a esto se le conoce como iniciativa divina. Porque, hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, nosotros no teníamos como que la idea, bueno, Señor, yo ya te voy a buscar. Y aprovechando, Señor, que una vez te estoy buscando, en mi iniciativa, dame tu Espíritu Santo. No, es Dios quien da ese primer paso. Ahora, la iniciativa divina no tuvo su origen, hermanos, en el momento en que fuimos salvos. Ahí no comenzó la cosa. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió, ¿en quién? En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Usted cuándo fue escogido? Antes de la fundación del mundo. O sea, el Señor no nos conoció cuando estábamos en el vientre, nos conoció desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todo iniciara. El Señor ya tenía pensado Fanny, ya tenía pensado Aarón, ya pensaba en Carolina, ya pensaba en Cristina, ya pensaba en cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso, es como sentirnos, es como que eternamente he sido amado. Desde antes que yo conociera al Señor, Él ya me amaba. Y esa iniciativa que Dios tuvo, hermanos, ha tenido un proceso largo en la historia para que nosotros lleguemos hasta aquí. Ahora, alguien podrá quizás haberse preguntado alguna vez, bueno, si Dios sabía todo lo que iba a pasar, ¿por qué no mató a Adán y a Eva y creó una nueva raza, no gente nueva, esta gente corrompida? No, es que, hermanos, si Dios quitaba a Adán y a Eva, las generaciones, las genealogías no se hubiesen dado y no estaríamos aquí. Pero desde antes de la fundación del mundo, el Señor sabía, todo esto va a pasar. Y si esto no ocurre, Jimmy no va a llegar. Manuel no, todo esto ha sido necesario. Es más, hermanos, quizás el Señor va a demorar quizás unos mesecitos más, quizás unos años más, no sé, hasta que usted tenga nietos. Pero quizás hasta sus nietos ya están en los pensamientos del Señor. Y el Señor dice, un poquito más, porque van a ser el nieto de Kenny. Un poquito más, porque van a ser tal persona que yo ya tengo pensado. Y el Señor, hermanos, nos ama. Y esto es maravilloso. Ahora, vamos a ver una tabla que usted tiene allí.
en la hojita, y esta tabla nos va a mostrar cuál ha sido esa iniciativa divina, cómo inició. Bueno, dice la palabra que nos conoció desde antes de la fundación del mundo, nos conoció desde antes de la fundación del mundo, pero vamos a ver cómo se evidencia en la Biblia esa iniciativa divina. En primer lugar, recuerde lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde Génesis ya el Señor ya dijo, va a venir un Mesías y te pisará la cabeza Satanás. Entonces, desde Génesis ya se anunció, algo va a ocurrir. Ahora, después de eso, hermanos, vemos que a través de todo el Antiguo Testamento hay profecías acerca del Mesías, pero de manera puntual, allí pongo Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ok, entonces, todo el Antiguo Testamento profetiza acerca del Mesías. Hay una iniciativa divina que se está desarrollando. Después, hermanos, ¿qué vemos? El nacimiento de Jesús. Después que Jesús nace, viene el ministerio de Jesús. ¿Y cómo se marca ese ministerio? En Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Después, ¿qué ocurre? Jesús anuncia que va a venir el Espíritu Santo. Y dice así, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Recuerden que hablábamos que como padres queremos darle la mejor cobertura a nuestros hijos. Y Dios, pensando en nuestro crecimiento, Él dice, yo te voy a dar de mí mismo y nos da de su Espíritu Santo. ¿Y Él qué va a hacer? Nos va a guiar a toda verdad. Ahora, Dios nos da a todos de su Espíritu Santo, pero muchos de nosotros no estamos dejando obrar al Espíritu Santo. ¿Cómo yo cómo evito que el Espíritu Santo obre? Como cuando el hijo pródigo se aleja y se va. Y el padre está allí y el padre con amor está en la espera que su hijo vuelva. Pero cuando volvemos, el padre, como el padre del hijo pródigo, sale al encuentro. Y a veces dejamos nosotros, hermanos, de tener la comunión con el Señor. No es bueno. Y dejamos de escuchar a Dios. Y no podemos, evitamos que el trabajo del Espíritu Santo continúe. ¿Y cuál es ese trabajo? Guiarnos a toda verdad. Bien, ok. Jesús habló acerca del ministerio del Espíritu Santo. Y el ministerio en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ok, ¿qué recibiremos? Poder. Recibiremos poder. Y de ahí continúa. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿recibiremos poder para qué? ¿Para qué recibiremos poder? Para predicar, para testificar. Entonces, hermanos, el poder para testificar nos es dado por el Señor. El poder para testificar nos es dado por el Señor. Ahora bien, ¿quién nos ayuda a testificar? El Espíritu Santo nos ayuda a testificar. Después del ministerio del Espíritu Santo que es anunciado, ocurre que la muerte de Jesús. Jesús muere. Después Jesús resucita. Después que Jesús resucita, ¿qué ocurre? Viene el Espíritu Santo. Y allí, hermanos, vemos algo interesante. Hechos capítulo 2, versículos 4 y 6. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y
Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, vemos que llega el Espíritu Santo, ¿y para qué iba a dar poder el Espíritu Santo? Para testificar. Ok, para testificar. Pero dice que habían judíos de todas las regiones de la tierra. Habían judíos que hablaban diferentes idiomas. Y entonces, las lenguas que comenzaron a hablar cuando llegó el Espíritu Santo, ¿habrán sido lenguas extrañas o lenguas conocidas? Lenguas conocidas. El texto bíblico nos dice que cada uno les escuchaba hablar en su propia lengua. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo nos da el poder para testificar. Y en ese momento habían judíos de diferentes nacionalidades, de diferentes países, venían de diferentes lugares. Y reciben poder en los apóstoles y comienzan a predicar en el idioma de esas personas. Porque la salvación, hermanos, es muy importante. Y el Señor quiere que más gente sea salva. Ahora, después de eso, ya comenzó a nacer la iglesia y de allí viene la predicación, la salvación por medio de la predicación del Evangelio. Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bien, entonces la salvación es un acto de creer con el corazón, pero también de confesar. Bien. Y después, hermanos, vemos cuál es la obra del Espíritu Santo hoy. Dice Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Hermanos, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó con alma, cuerpo y espíritu. Y el espíritu les daba, el ser humano, Adán y Eva fueron creados así. Y con el espíritu tenían la oportunidad de comunicarse con Dios, era la vida espiritual. Pero Dios le dijo a Adán y a Eva que si comiesen del fruto de ese árbol, ¿qué pasaría? Morirían. ¿Y murieron o no murieron? Sí murieron espiritualmente. ¿Por qué? Eran personas con espíritu, alma y cuerpo. Murió su espíritu. Y ellos solamente eran personas con emociones. Por eso, sin Cristo Jesús, nosotros somos personas muy emocionales. Uy, nos enojamos rápido. No es que me resentí, no es que no me gusta, es que... Entonces, hermanos, a esto, ¿qué nos lleva a concluir? Que solo Jesús, al aceptarlo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos va a ayudar para que esa parte que murió vuelva a renacer. Lo dice el texto bíblico, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nuestro espíritu, hermanos, ocurre un milagro interno y ahora estamos vivos para con Dios. Una persona que camina sin Cristo solamente es una persona con cuerpo y alma, una persona emocional. Pero una persona que camina con Cristo ahora tiene la oportunidad de caminar con un espíritu renovado, está vivo para con Dios, es salvo, ha nacido de nuevo. Y aquí, hermanos, vemos la continuación de esta iniciativa divina. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la perseverancia de los santos. Somos santos y Dios nos ayuda a perseverar. Dios nos da las herramientas necesarias para que perseveremos, para que no nos quedemos estancados en la vida de fe. Y si nos quedamos estancados, no es porque Dios nos ha abandonado, es porque nosotros hemos dejado de caminar. Bien, entonces,
ahora que podemos entender qué es esto de la iniciativa divina, recordemos el texto bíblico que está en la cabecera del capítulo, es Filipenses 2:12, ocupaos con temor y con temblor. Bien, si Dios ya ha actuado en nosotros, nos ha dado de su Espíritu Santo, ha habido una iniciativa divina que se ha desarrollado a lo largo de los siglos, porque Dios ha pensado en usted y el Señor lo conoce por nombre y apellido. El Señor a usted y a mí nos conoce. Y ahora, Él nos ha dado de su Espíritu Santo, pero hermanos, nosotros, ¿cuál es nuestra parte? Mire lo que dice, allí está, segunda de Pedro capítulo 1, versículos del 5 al 9. Segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, si conocemos a Cristo Jesús y nos quedamos sin hacer nada, sin participar, sin hablar, sin asistir, yo sé que soy salvo, pero yo solo voy a tal actividad. ¿Qué ocurre? Tiene la vista muy corta, es ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¡Qué tremendo! Ahora, son 7 virtudes, y allí está, ¿no? Hay que añadirle a la fe virtud. Estas cualidades son hermosas, a la fe hay que añadirle virtud. Si usted tiene fe, su fe tiene que ser virtuosa. Ahora, esa virtud, ¿cómo yo hago que esta virtud aparezca? Tiene que haber conocimiento, tiene que haber lectura de la palabra. Ahora, que tiene conocimiento, tiene que haber un dominio propio. Y ahí está la lista. Ahora, si vemos que el apóstol Pedro nos dice que le pongamos toda diligencia, póngale toda diligencia a esto, tenemos que estar conscientes entonces que si hay una parte que Dios la hace con efectividad y hay otra parte que a mí me toca hacerla con efectividad, si sumamos esas dos cosas tenemos una vida fructífera. Porque si Dios está actuando en nosotros, pero nosotros, hermanos, no hacemos nada, no hay fruto. Pero si Dios está actuando y Dios lo hace, porque Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Entonces, si Dios está trabajando, yo trabajo, el resultado es una vida fructífera. Porque recuerde lo que dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios es el que produce en nosotros, hermanos, de manera gratuita. O sea, Dios lo hace. Pero si yo no trabajo en mi carácter, si yo no trabajo en mi voluntad, si yo descuido mis emociones, hermanos, Dios quiere producir, pero no hay cómo. Pero el Señor en su amor, hermanos, es como el hijo pródigo. El Señor está esperando que el hijo pródigo vuelva. Pero el hijo pródigo comienza solamente a mostrar que de lejos nomás se ve una sombrita. El padre ya lo reconoció y salió al encuentro. ¿Por qué? Porque el hijo decidió volver. ¿Y con qué actitud regresó? Con arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bien, ahora, hermanos, aquí en la siguiente hoja podemos ver cuál es la parte de Dios y cuál es la parte de mi crecimiento.
podemos ver la obra de Dios a través de su Espíritu Santo. Está en la columna izquierda. ¿Cuál es la obra de Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros? Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuál es la obra de Dios en nosotros? 1, nos convence de pecado. Ahí está el texto bíblico. 2, me faculta para reconocer a Jesús como Señor. 3, ilumina mi entendimiento. Y esto es maravilloso porque, hermanos, es el Espíritu Santo de Dios quien me ayuda a conocer la Biblia, a entenderla. Es el Espíritu Santo. Bien. 4, me ayuda a orar. 5, me hace formar parte del cuerpo de Cristo. Cuando el texto bíblico dice que el Espíritu Santo nos bautiza, está hablando de la... Recuerde, ¿cómo es el bautizo? El bautizo es sumergirse, ¿no? Cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo nos sumerge, nos introduce a la vida de fe y somos parte de la iglesia. Eso es bautizo. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza es que nos hace formar parte. ¿Por qué? ¿Cuál es el simbolismo de bautizo? Sumergir. Pero ese no es solo el simbolismo, es el significado. El significado de la palabra bautizo, el significado de esa palabra es sumergir. Entonces, cuando yo recibo a Cristo Jesús, ocurren algunas cosas que para nosotros son invisibles, pero el Espíritu Santo la trabaja en ese momento. El Espíritu Santo regenera nuestro espíritu en ese momento. En ese mismo momento nuestros pecados ya son perdonados. Y en ese mismo momento somos introducidos al cuerpo de Cristo. Y nosotros ni cuenta nos dimos. Ahora, ¿cuál es la parte que nos toca? Orar, leer y aplicar. En esta relación, ¿quién es el que más trabaja? Es Dios. A nosotros lo único que nos toca es orar, leer y aplicar. Y cuando aplicamos, hermanos, es cuando añadimos a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, dominio propio, y ahí la larga lista. Cuando aplicamos, oramos, leemos, aplicamos, y ahora, hermanos, esas 3 cosas no se van a dar si no somos disciplinados. Para el crecimiento del cristiano hay que ser disciplinado, se requiere disciplina, hermanos. Esto es necesario decirlo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ocúpense de su fe con temor y temblor, ocúpense. Y el apóstol Pedro dice, pónganle toda diligencia a esto. ¿Por qué? Porque el cristiano, hermanos, puede ser tentado por la pereza y no persevera, se queda estancado, se queda dormitado. ¿Y qué ocurre? Como dijo el apóstol Pedro, la vista es muy corta, es ciego, ha olvidado la pasada purificación de sus pecados, se olvidó, no tiene visión. Y como dice también la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hermanos, no podemos quedarnos así. Necesitamos, hermanos, ponernos en acción y ponernos a trabajar. Por tanto, la vida de fe se mide en base a nuestra relación con Dios y el efecto que recibe toda área de mi vida en base a esta preciosa comunión. Hermanos, tenemos una preciosa comunión con Dios, pero esa comunión tiene que ser Dios trabaja y yo también trabajo. Y eso como resultado da una vida fructífera. ¿Y esa vida fructífera será de bendición para mis hijos? Sí. ¿Esa vida fructífera es bendición para mi trabajo? También. Para que en todo lugar que estemos, hermanos, podamos ser de bendición. Dios trabaja y nosotros trabajamos. Y así como discípulos de Cristo, nosotros también podemos decir, Señor, gracias, porque tú estás perseverando la obra en mí. ¿Que en momentos se va a equivocar? Sí. ¿En momentos se va a tropezar? Sí. ¿Dejará ser un hijo de Dios porque se equivocó? No. ¿Perderá la salvación? No. Pero lo que sí podríamos perder es el gozo. No pierda el gozo. Vuelva siempre al Señor. Si se equivocó, se tropezó, vuelva al Señor. Recuerden aquella mujer que entró y llorando delante de los pies de Jesús, con su cabello secó sus lágrimas que estaban manchando en ese momento los pies de Jesús. Porque recuerden
que la gente en ese tiempo caminaba con sandalias y eran lugares llenos de tierra. Y si alguien le echaba así por lo menos unas gotitas en el pie se hacía lodo. Y con las lágrimas de ella, los pies de Jesús se estaban enlodando. Y ella cogió sus cabellos y lo comenzó a secar. ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y si a usted Dios le ha perdonado mucho, su amor por Él tiene que ser grande. Bien, hermanos, de esta manera vamos a dar por terminado nuestra sección de enseñanza. Vamos entonces ahora sí a entrar a la temática de las preguntas y las respuestas.